Amigos, muy buenos días. Sábado 2 de julio ya, mes de la patria. Acá estamos, sus amigas Mónica Ayaya y Rosa Bartra, para una edición más de Pico a Pico. Muy buenos días, Mónica. Hola, Rosa. Muy buenos días a todos los que nos siguen. Aquí estamos siempre con alegría, con esperanza, con mucho optimismo. Las cosas económicamente no van bien, pero es nuestro deber por nosotros, por los que nos quieren y por el Perú, estar alegres, optimistas, bailando, cantando y también reclamando por lo que debemos reclamar como ciudadanos. Bueno, Hola. en realidad no están las cosas nada bien, nada bien. Los precios están por las nubes y no creo que la alternativa sea caminar o comprar otra cosa, porque ya no hay ni pollo ni pescado ni nada está barato, todo está caro. Al final, como decía la parodia esa que le hicieron a Aníbal Torres, el pollo no estaba vivo ni muerto, ¿no? El pollo está caro. Desaparecido. O peor, desapareció. Ni vivo ni muerto, está desaparecido. Y a propósito, me comentan que este lunes habrá nuevamente paro, pero en esta ocasión un poco más preocupante, porque será un paro general de transportistas, lógicamente porque el precio del combustible ha subido. Demasiado. Y eso, o sea, no es que ha subido, demasiado. Demasiado. Yo no sé Demasiado. si en otras Y ¿sabes? esa proporción como sube en el Perú. ¿Y sabes qué, Mónica? Yo creo que también ya es tiempo de empezar a visibilizar, como dicen los caviares, algunas cosas, ¿no? El tema del precio del combustible y su relación con la refinería inútil de Talara es realmente algo de lo que no se habla casi nada, por la cual nadie ha pagado nada, que fue la gran obra de Humberto Campodónico, que ahora es presidente de Petroperú. O sea, al gran responsable del precio del combustible en este momento, porque subsidiamos esa refinería inútil, lo hemos premiado, no nosotros, el señor Castillo lo ha premiado con darle la presidencia del directorio, cosas que solo pasan en el Perú y de las cuales tenemos que hablar, como hablamos acá, en Pico a Pico, claro, porque acá nosotros no nos debemos a nadie, acá no hay mermelada, acá no hay más que dos patriotas que comentan el quehacer de la semana. Y esta ha sido sin duda, Mónica, una semana movida. El día de anteayer, el jueves, el Pleno del Congreso censuró a Dimitris Enmache, el ministro cuarto que el Congreso censura, la cifra más alta en los últimos 30 años de ministros censurados por el Congreso en su primer año. Yo creo que es la más alta de todo el periodo, ya incluso ya superaron al número de ministros sancionados por un periodo legislativo, lo cual hace de esta gestión una de las gestiones más inestables de la historia de los últimos tiempos. Y eso es algo que definitivamente debe preocuparnos. Ya tenemos a Dimitris Enmache censurado y tenemos a Pedro Castillo renunciado, no sé si lo podemos llamar así porque creo que lo han renunciado, realmente no ha renunciado él, sino lo renunció con su invitación a salir de Vladimir Cerrón. Así que esta semana, digamos que dentro de los acontecimientos últimos que hemos tenido para comentar, tenemos esta censura y también la renuncia de Pedro Castillo. ¿Qué te parece? ¿Qué te genera como opinión esta censura al ministro del Interior? Un paréntesis para retomar lo primero que dijiste, ¿no? Respecto al alza de los precios, y yo solamente quisiera dar algunas cifras oficiales sobre el alza de los precios del combustible, publicadas por Ocinermin, no por Mónica Ayaya, no por Rosa Bartra, no por Pico a Pico, sino cifras oficiales de Ocinermin. Mira, Rosita, por ejemplo, el GLP, en julio del año 2021, el galón de GLP estaba 5.51, hoy está 5.94, todavía eso se está manteniendo. Pero mira la gasolina de 97. El año pasado, julio 25, estaba 9 soles con 7 céntimos el galón de combustible de 97. 9 soles, hoy está 16 soles. El de 95, el año pasado, julio,
estaba el galón, la gasolina de 95, ¿ah? 8.89, 8.89, hoy 15.94. El año pasado, la gasolina de 90 estaba 8.63, julio a estas alturas, hoy está 14.24. Y el diésel, que es el que más se utiliza para el transporte público, el año pasado, julio del 2021, estaba 7.97 el galón. 7.97. ¿Cuánto crees que está ahora, Rosita? 14.80. De 7.97 a 14.80 son los precios de referencia de Simelmin. O sea, en los grifos este combustible puede estar mucho más caro. Respecto a lo de refinería de Talara. La censura, disculpa. La censura. La idea de Talara, por Dios. Campodónico no solamente es el autor intelectual, pero es cómplice de Ollanta-Humala y de Nadine Heredia con la creación de ese elefante blanco que es la refinería o el gasto en la modernización de la refinería de Talara, que hoy todos seguimos pagando a través de nuestro recibo de luz, por si acaso. Nos lo están cobrando en nuestro recibo de luz y creo que nunca dejaremos de pagar eso. Y sin embargo, el Campodónico es presidente de Petroperú y continúa con las licitaciones opacas, oscuras, sin publicar las propuestas de los que participan en las licitaciones. Por ejemplo, hay un tema del que no se está hablando. Igual, el año pasado estuvimos pagando aproximadamente $27 por barril de biodiesel. 27. ¿Hoy sabes cuánto estamos pagando, Rosita? 51. De 27 a $51 el barril de biodiesel. ¿Gracias a quién? Gracias a Campodónico y a Pedro Castillo y a su política de contratar a personas que no solamente no están preparadas para el cargo, sino que son corruptas. Y en el caso del ministro Segmach, que acabas de mencionar, es obvio que tenía que ser censurado ese señor, porque no solamente ha permitido la fuga de Fray Vázquez, del secretario de Palacio Bruno Pacheco, sino la de Juan Silva, el que según las grabaciones de Samir Villaverde ha recibido, por si acaso Samir Villaverde es un delincuente, pero está postulando a ser colaborador eficaz, y ha proporcionado grabaciones en las que el señor Juan Silva no ha negado su voz, y en la que se escucha que recibe 100,000 grandes, que yo entiendo que son $100,000. Entonces, eso no me sorprende. Aquí, de todos modos, yo creo que hay que resaltar que el señor Segmache se ha ido con los votos de 16 congresistas de Perú Libre. Pero no porque sean buenos, no porque sean honestos. Mira tú que en la carta que envía Perú Libre, creo, disponiendo el apartamiento del señor Pedro Castillo, en ninguna palabra toca el tema corrupción. Nunca toma el tema Zarratea. Jamás toca el tema de Karelyn López. Entonces, no es que los de Perú Libre sean buenos, se hayan vuelto honestos, hayan ido y se hayan confesado y ahora quieran ser buenas personas. No, es por oportunismo político, porque se vienen las elecciones regionales y municipales. ¿Verdad? Es puro oportunismo político. Mira, también se votó en la Comisión de Fiscalización, Rosita, el informe. El informe por el que se acusa a Pedro Castillo por los casos de Zarratea, Puente Tarata. Se está confirmando lo que dice además la señora Karelyn López, porque ya la Universidad César Vallejo ha dicho que efectivamente esa tesis no tiene, creo, ni la mitad de originalidad. Y tampoco es porque César Acuña se haya vuelto bueno, es porque está postulando la acreditación internacional de su universidad. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la publicación de las votaciones que se hicieron al interior de la Comisión de Fiscalización, porque aparentemente había votado a favor de la comisión, a favor de la acusación contra Pedro Castillo, un integrante de esta bancada llamada Grupo Magisterial, ¿cómo se llama? Bancada Magisterial. Bancada Magisterial, que había votado a favor de la inclusión de Pedro Castillo o la acusación de Pedro Castillo. Bueno, hoy día ha dicho que se equivocó.
¿no? Que se equivocó y va a rectificar su voto. Y yo creo que sí se equivocó, porque esta congresista es una de las que también visitó Zarratea, Rosita. Pero eso también dice mal de la seriedad con la que se toman este tipo de informes que por ser tan complejos, Mónica, mira, a ver, yo creo, coincido contigo en que Dimitris Emache estuvo muy bien censurado, además que es un ministro que nunca supo comportarse a la altura del cargo, nunca, era un ministro achorado, pechador, en fin, alguien que no respondió para nada a la expectativa que se pudo tener en algún momento por su supuesta experiencia. Nada, cero, nada. Así que muy bien que se haya ido, muy bien el Congreso en haberlo sacado y esperemos que esta vez Pedro Castillo no designe a alguien peor. Porque cada vez que sale alguien, por desgracia, lo sucede a alguien que hace peor las cosas. Entonces, a ver, en ese sentido, muy bien, esperemos la designación nueva. Pero en el último tema que tú acabas de mencionar, tengo algunos reparos, Mónica. Es con respecto al informe de la Comisión de Fiscalización. Me parece que han hecho su trabajo, han investigado, sin embargo, estamos frente a la protección constitucional que tiene Pedro Castillo por el artículo 117, que es la protección más alta, es la protección de un rey, es la protección de un monarca, es una protección que no debería existir en la Constitución. Ese artículo 117 dice que no se puede acusar al presidente de la República durante su mandato más que por el delito de traición a la patria. Y otras, o sea, el único delito por el cual se puede acusar es traición a la patria. Y otras 3 infracciones constitucionales. Disolver el Congreso por fuera de lo establecido en la Constitución, impedir su funcionamiento o impedir las elecciones regionales o municipales. Ninguna de las 3 causales, en realidad ninguno de los 4 delitos son fáciles ni de cometer y si se cometen de una difícil probanza. Y ninguno de ellos encaja en las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué rescato esto, Mónica? Porque el Congreso, si realmente tuviese la voluntad de impulsar una investigación real al presidente, habría modificado ya el artículo 117. Yo no entiendo por qué es que casi nadie quiere no solamente hablar del tema, sino comprender que mientras el presidente siga protegido por la Constitución, vamos a seguir empantanados en el tema de interpretaciones. Y al final el Ministerio Público y el Poder Judicial, que ya se pronunció diciendo que no puede haber ni siquiera investigación preparatoria para el presidente. ¿A dónde vamos a llegar, Mónica? Va a ser un paseo, va a ser más de lo mismo. Si el Congreso, así como lo ha decidido la Comisión de Fiscalización, tiene la evidencia suficiente, tiene el material que puede conducir a un proceso que termine con una sanción severa, la cárcel, la destitución, la inhabilitación, al señor Pedro Castillo, ¿por qué? ¿Por qué no modifican el artículo 117 de la Constitución? ¿Por qué mantienen ese blindaje absurdo? Porque los tiempos no están para tener un presidente blindado por todos los costados. No. Y en todo caso sabemos que alcanzar los 87 votos para la vacancia es un número que ellos mismos reconocen todo el tiempo, desde todos los frentes, que es inalcanzable. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Mónica? Es eso y no el hecho de que yo no crea que Pedro Castillo tenga responsabilidad lo que permanentemente me ha hecho cuestionar las formas, porque al final no podemos nosotros destruir lo poco de institucionalidad que le queda al Perú. No podemos nosotros zurrarnos en la Constitución. No se puede. Hay que respetarla. Y para respetarla, perfectamente podemos modificarla y hacerla viable para los tiempos de corrupción en los cuales vivimos. Yo imagino, o sea, de hecho, que tú y yo no coincidimos en ese tema, ¿no? Porque yo creo que la interpretación de la Constitución tiene que ser en función de la realidad y ya hemos discutido esto antes, muchas veces. Es un lugar propicio, cómo llamarlo, cómo utilizar la palabra correcta. Es un país que pasa por ciclos, ¿verdad? En el que se presta a que algunos pseudo-nacionalistas se consideren Hugo Chávez, Nicolás Maduro, capaces de quedarse
más del periodo gubernamental constitucionalmente establecido, y si tenemos la mala suerte de tener un Hugo Chávez, un Nicolás Maduro en el Perú, entonces nunca sería acusado, ¿verdad? No podría ni siquiera ser investigado. Entonces, ahí estamos en desacuerdo, y yo creo que no Claro, vamos a perder más tiempo discutiendo no eso. vamos a perder más el tiempo, pero en realidad yo insisto, no se trata de interpretar. Se han modificado casi 60 artículos de la Constitución para retorno a la bicameralidad y retorno a la reelección. ¿Por qué no modifican un solo artículo para facilitar y dejarnos de interpretaciones y con eso el manoseo de la Constitución? Pero punto final. Porque seguramente con eso se va a favorecer a Pedro Castillo, porque va a decir que no le pueden aplicar retroactivamente la norma y que entonces tenía razón en el sentido de que no puede ser investigado. Quizás por eso. No sé, no estoy en la mente de los congresistas, pero yo creo que eso utilizaría su abogado, Benji Castillo, que para escapando, dijeron que se sometían a las investigaciones, y ahora por propio consejo de Benji Castillo, en una jugada muy sucia contra la democracia, yo veo que se siguen escapando. Entonces, quizás utilizarán ese argumento para decir, miren, ya ven, no puede ser investigado, y es por eso que han tenido que cambiar la Constitución, ¿no? Pienso. Ahora, yo creo que la Constitución tiene que ser interpretada, no puede ser leída y aplicada de manera literal. Pero a mí me gustaría pasar a un tema en el que quisiera saber cuál es tu opinión, ¿no? Tú que has sido congresista. ¿Qué te parece en la actuación de Nano Guerra García? Algo que ha sido tomado de manera un poco farandulesca, ¿no? ¿Qué te parece a ti que un congresista de la República, y además alguien que sustenta un informe tan importante, atienda sus funciones congresales desde la playa, ¿no? O sea, veo que muchos se ríen, toman a la broma el tema, pero yo pienso que eso es éticamente cuestionable, ¿sabes? Porque, mira, ponte en el caso de una familia, ¿no? Vamos a ponernos, lógicamente, entre una familia y el Congreso hay una diferencia política más o menos importante, aunque de todos modos hay algunas cosas allí que funcionan para ambas situaciones, ¿no? Cuando hay un problema en la familia, algo por resolver, alguien que está realmente preocupado, que tome en serio las responsabilidades que tiene, está allí, esa persona. Voy personalmente a solucionar, a conversar, a escuchar, a tratar de llegar juntos a una solución. Este tipo de situaciones hace mal a la imagen del Congreso, ¿no? La gente dice, mira, para eso le pagamos, para que trabaje desde la playa. Tiene una consecuencia política importante, aunque a muchos les dé risa, aunque muchos lo tomen como una anécdota. Y a mí, que soy una defensora del Congreso, porque cuando me preguntan los periodistas, me dicen, doctora, pero el Congreso, un momentito, defendamos la institución congresal. Es como decir, como hay algunos policías que se portan mal, cerremos las comisarías. Eso no puede ser, ¿no? Pero ¿tú qué piensas, Rosa? Yo quisiera saber tú qué piensas. Mira, Mónica, este congreso está integrado mayoritariamente por congresistas novatos, sin experiencia. De hecho, Nano Guerra es uno de ellos. Y ojo que Nano Guerra ha sido, porque voy a hablar en dos extremos, el extremo ético y el extremo formal, legal. Mira, entonces, digamos que voy a referirme primero al extremo ético. Nano ha sido muy crítico del Congreso, de los congresistas, de los políticos, y creo que ahora está comprendiendo que hacer política involucra grandes sacrificios. Sí, pues, los políticos sacrificamos la familia, los políticos sacrificamos nuestro tiempo personal, sacrificamos nuestra vida privada. Es algo de lo que se habla muy poco. Si tú realmente quieres cumplir, es una misión bastante sacrificada. Ya no tienes vida personal, no tienes vida privada, la familia sufre mucho, sobre todo si hablamos de mujeres, de las mujeres es más duro todavía porque digamos, ese rol natural de cuidar a nuestros hijos y estar permanentemente con ellos es uno de los roles más sacrificados. Y por lo tanto,
Bienvenidos, esa es la realidad. Sí, hay que sacrificar a la familia, sí, hay que sacrificar el tiempo, sí, hay que sacrificar el fin de semana. No hay justificación alguna en ese extremo, menos en un momento tan difícil para nuestro país y en el cual se exige la máxima responsabilidad al momento de legislar, de tal manera que no estemos después arrepintiéndonos de lo que aprobamos. No nos damos cuenta de lo que aprobamos. Claro, pues que nos vamos a dar cuenta si no estamos totalmente concentrados en lo que se está haciendo. Y me parece que es un acto éticamente reprochable. Reprochable. Ya verá la Comisión de Ética qué es lo que hace. Ahora, vamos al otro extremo. Yo creo que esto replantea el trabajo remoto, porque es verdad que Nano Guerra estuvo presente en la comisión, es verdad que participó del debate, es verdad que iba a votar, y es verdad también que si su cámara no se hubiese encendido, nadie hubiese conocido que él estaba en la playa, sin polo, tomando el sol, con sus lentes y su sombrero. No, nadie se habría percatado de eso. Entonces, ¿cuántos realmente están cumpliendo con estar concentrados en la sesión? ¿O están acaso armando su troncho? ¿O acaso están maquillándose? O qué sé yo. El trabajo de legislar, de representar, de fiscalizar, al tener tú la voz de millones de peruanos, al representar la voz de millones de peruanos de la cual no te puedes sustraer, exige, y así lo dice la Constitución claramente, que estés al 100%, a dedicación exclusiva. No porque, oye, pobrecitos los congresistas, no, porque tienes una responsabilidad enorme sobre los hombros, que es llevar la voz de todos los peruanos. Y controlar al poder. ¿Cómo controlas el poder si no estás concentrado al 100%? ¿Cómo legislas adecuadamente si no estás concentrado al 100%? Bienvenidos, esta es la realidad de los políticos. Y esta es la realidad de los políticos cuando realmente se dedican a trabajar y no cuando creen que es solamente cuestión de criticar, cuestión de levantar la voz o cuestión de ser un moralista, entre comillas. No, ese es un rol sacrificado que exige preparación, que exige compromiso y que exige una conducta ética a prueba de cualquier cosa. Así es, así es. Ojo, Mónica, para cerrar bien el tema, repasemos el trabajo remoto en el Congreso de la República. En el Congreso, ¿no? En el Congreso. En el Congreso, porque el trabajo remoto realmente es bueno, realmente es bueno. Al Poder Judicial, por ejemplo, está ayudando muchísimo con la descarga, con la descarga de expedientes, que estaba absolutamente comprometida, pero en el Congreso de la República, en el cual, y ojo que en el Poder Judicial se exige la cámara prendida. Claro. Se exige la cámara prendida. O sea, yo creo que también tiene que ver con cómo se administra el trabajo remoto en el Congreso de la República en estricto. Así es, así es. Y en el Poder Judicial sería inconcebible que alguien declare estando en la playa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es una referencia de la seriedad con la que se debe tomar algunos temas. Bueno, Rosa, yo creo que no debemos dejar de mencionar una alerta que tuvimos el jueves sobre un deslizamiento que hubo de un cerro, de Cruz de Chalapa, en Ancash. Aparentemente no se han reportado realmente desaparecidos, aunque escuché el mismo jueves que había 3 desaparecidos de la tercera edad, pero las noticias posteriores dijeron que no hay desaparecidos, ni heridos aparentemente, ni personas fallecidas, gracias a Dios. Pero es importante algo, mira, qué bueno, y en este caso hay que felicitar a las autoridades locales y al INDECI que alertaron con anticipación, desde el 21 de junio, la posibilidad del deslizamiento del cerro. Y esto permitió que las personas de la localidad evacúen, la mayoría de las personas de la localidad evacuaron la zona colindante con el cerro Cruz de Chalapa, y gracias a Dios no hemos tenido en estos momentos
nada que lamentar, como sí lamentamos, por ejemplo, seguimos lamentando fallecimientos de peruanos que no han tenido, desde mi punto de vista, la atención de la justicia, ¿no? Hace poco se celebró el Día del Campesino y el señor Francisco Sagasti no dedicó ni una palabra a los fallecidos, a los trabajadores agrorurales que fallecieron en Virú durante su gobierno. Y hay muertes de peruanos que ya se han olvidado. Acuérdate de los 13 de la discoteca, ¿cómo se llamaba esa? Que 13 muchachos que murieron en plena cuarentena. Claro, que fueron asesinados literalmente. Así es, Rosa. Y de los que nadie ha dicho nada. Así es. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, Rosa. Leo periódicos de otros países y hay censuras de ministros cuando muere, por ejemplo, de manera, por una negligencia de las autoridades, cuando muere un argentino, cuando muere un italiano, el ministro es llamado de manera inmediata al Parlamento y si hay responsabilidad de la policía, ese ministro tiene que ser destituido. En el Perú, me parece que no se da el mismo valor a la vida de nuestros connacionales, de nuestros hermanos, de los peruanos, y eso indica mucho de cómo nos valoramos, ¿no? Por eso yo creo, y siempre recuerdo, hay muertos en Virú, hubo muertos durante la primera vuelta, o ya creo que cuando había culminado la primera vuelta en las elecciones, en las últimas elecciones presidenciales, hubo personas muertas por razones políticas en el Braem, y nadie está protestando por eso. Los chicos fallecidos, los 200.000 muertos de Martín Vizcarra. Son personas que en estos momentos están haciendo falta en sus casas. ¿Cuántos huérfanos han quedado? Y creo que ese tipo de situaciones en las que un peruano se va por negligencia de nuestras autoridades debe merecer nuestro rechazo y nuestro dolor, porque se trata de peruanos. Nos duele la muerte de cualquier ser humano, pero nosotros debemos sentir muchísimo más la muerte de un peruano, porque un peruano vale muchísimo. Y sobre eso, con eso, yo por mi parte quisiera despedirme, mi querida Rosita. Y aplaudo la decisión de las autoridades de Ancash, que alertaron a tiempo a la población para que ese deslizamiento no dé lugar a llanto, ¿no? A llanto, que es lo que sucede cuando duele la muerte de alguien. Nos recuerda que defensa civil somos todos, que debemos estar preparados para eventos lamentables como este, y que las autoridades, para eso son autoridades, para prevenir, para alertar, para dirigir, y en eso tienen que pensar seriamente nuestros amigos en octubre próximo, cuando decidamos quiénes van a dirigir nuestros destinos desde los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Mónica, nos ha quedado corto el tiempo, hubiera querido comentar también sobre las visitas de Francisco Sagasti, que no fue una, ni fueron dos, ni fueron tres, como decía la canción esa de hace algunos años, ¿no? Fueron 5 visitas, pero lo dejaremos para el siguiente Pico a Pico. Gracias a BHTV, gracias a la Coordinadora Republicana y gracias al portal La Abeja también por mantenernos en contacto con ustedes. Síganos en nuestras redes, estamos siempre para servirlos y aún en la peor de las circunstancias, somos un país que ha pasado todas las calamidades y tiene la experiencia y el temple para salir adelante, así que confío que vamos a salir de esta también. Que tengan todos muy buenos días, feliz fin de semana. Adiós. Chao.